estimados participantes del curso de Gerencia de Operaciones. Quien les habla, su facilitador, el profesor Luis Lobo, y los voy a estar acompañando en el desarrollo de estas 12 semanas para que cada uno de ustedes pues logre cumplir con éxito lo que el programa nos indica y también, por supuesto, pues las diferentes actividades y estrategias de validación del aprendizaje que ya están propuestas en el aula. La primera actividad tiene que ver con lo que vamos a estar revisando en la clase de hoy. Hoy vamos a revisar lo que es la evolución histórica de la gerencia de operaciones y su impacto a nivel organizacional. En función de esto, del material de apoyo que van a conseguir allí también y de algún material externo, es decir, que ustedes mismos puedan indagar, investigar y correlacionar la información, pues van a generar una producción escrita de tipo ensayo. En esa producción escrita de tipo ensayo, pues van a explicar en forma general la gerencia de operaciones y luego el impacto de la gerencia de operaciones a nivel organizacional. Por ello, van a ser como una redacción desde esa introducción, el mundo global, y de allí entramos a la parte gerencial, específicamente la gerencia de operaciones, y luego pues nos vamos a cómo esa gerencia de operaciones tiene diferentes vinculaciones a nivel organizacional. Recuerden que la parte del plagio es indispensable que ustedes no se encuentren en esta actividad ningún plagio ni ninguna copia textual. De lo contrario, pues van a ser penalizados con la mínima calificación. En cuanto a las disposiciones de forma para esta actividad, tenemos una portada, tal como lo indica el manual, la introducción, que debe ser una página. Recuerden que los ensayos no llevan títulos, ¿ok? Simplemente después de la portada ustedes van a empezar a redactar y a diagramar de forma escrita, pues cada uno de esos pensamientos que ustedes pueden obtener de acuerdo a la bibliografía y referencias que han revisado. Recuerden también sustentar y citar. Eso sí es muy importante, incluir citas de cualquier tipo, pero fundamentar de forma teórica cada uno de los aspectos que ustedes indican allí para evitar los juicios de valor. Entonces, en esa introducción van a utilizar una página, en el desarrollo 3 páginas y como conclusión una página. Luego, pues van a indicar cuáles fueron las referencias bibliográficas, electrónicas, hemerográficas, entre otras que ustedes pudiesen haber revisado. Todo esto, por supuesto, siguiendo pues, la normativa del manual APA. Tiene una ponderación del 30%. Luego tenemos la segunda actividad, es un caso de estudio. Esto ya se refiere a lo que estaremos trabajando en ese encuentro con respecto al tema de calidad y productividad. Concepciones, elementos, ciclos y formas de representar calidad y productividad a nivel de indicadores. Entonces, para ello yo les solicito que hagan un informe en el cual ustedes van a dar respuesta a las interrogantes que se plantean en el archivo adjunto. Si ustedes van al final de la actividad, aquí hay un archivo en PDF, el cual contiene un caso y sobre ese caso pues se hacen una serie de preguntas o interrogantes. Ustedes van a leer el caso y luego pues van a dar respuesta a las diferentes preguntas que están allí, con base y en función a la información que se suministra de acuerdo a la calidad y productividad. Para la presentación de este informe, igual tendremos una portada, van a hacer una introducción del tema de calidad y productividad. En el desarrollo ya es, pues, dar respuesta a cada una de las interrogantes que ustedes van a encontrar en el caso y luego en una página las conclusiones también. Eh, Posteriormente, las referencias igual bibliográficas. Recuerden que a este nivel de maestría es sumamente importante que ustedes logren referenciar todo lo que están utilizando, porque de esa manera pues, pueden evitar que se cometa plagio, ¿ok? O evitar que sean juzgados por utilizar plagio dentro de la elaboración de sus actividades. Y por último, o la última actividad que tiene una ponderación de 40%, ya es un trabajo de ustedes en la última clase o el último encuentro, que como bien está planificado es el día 10 de mayo. Entonces, ese sábado, 10 de mayo, a la hora que nos asignen el encuentro, pues cada uno de ustedes va a realizarme en vivo
¿ok? Una exposición, una pequeña exposición sobre los temas que están asignados aquí para cada uno de los participantes. Vamos a hablar sobre el sistema de producción por lotes y por taller, y otro participante nos va a hablar sobre el sistema de producción por flujo continuo y por use in time. Entonces, ustedes deben elaborar unas diapositivas y esas diapositivas las van a presentar ese día, las van a compartir por aquí por Zoom y luego pues van a hacer una disertación. Ya cerrando el bloque, pues entre los participantes vamos a llegar a conclusiones y a hacer aportes constructivos sobre el mismo tema que cada uno de ustedes refiera. Y en eso pues es que vamos a valorar el desarrollo de la asignatura. Ahora bien, vamos entonces a iniciar con este primer encuentro. Un encuentro que tiende a ser mucho más de repaso dentro de diferentes aspectos, porque la mayoría de ustedes a nivel de pregrado pues ha refrescado de una u otra manera lo que es este concepto de la gerencia de operaciones y también esa evolución histórica de cómo empieza a generarse la influencia de esta área dentro de las empresas y cómo también pues sigue evolucionando porque estamos en constante evolución a medida que la globalización siga en constante dinamismo, pues esta área, como la gerencia de operaciones, va a seguir también creciendo y en dinamismo, porque requiere de los avances tecnológicos para aportar mayor eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos. Y de allí, pues entender que toda esa sistematización de los procesos nos va a permitir también mejorar en general la operación o un conjunto de operaciones que tenga la empresa. Veamos entonces, en principio, qué podemos ver de la evolución de la administración de operaciones. En principio, vemos que aparece un concepto nuevo acá que dice administración de operaciones. Dentro de la administración de operaciones, que es aquel proceso o conjunto de etapas sucesivas en el cual planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos todas las operaciones que tiene una empresa, pues vemos que sus inicios vienen o se remontan a la industrialización y administración de operaciones. Entonces, desde la Edad Media, muchas civilizaciones crecieron y se extendieron con los inicios de la escritura. Estos indicios de industrialización se remontan también a la antigua China. Fíjense ustedes que desde que, en este caso, en la Edad Media, empieza a generarse dinamismo en los inicios de la escritura y las personas pueden empezar a comunicarse o a mejorar ese proceso de comunicación de unos con otros, pues allí también se empieza a extender este concepto de administración de operaciones, porque nos damos cuenta que lo que yo estoy planificando, lo que yo estoy tratando de promover dentro de una empresa, se lo puedo transmitir a otro. Y que ese otro igualmente lo revisará, lo internalizará y hará una propuesta sugerida que llegará también a otro participante o a otro miembro de esa comunidad y de esa empresa. Y pues así sucesivamente empiezan a dar esos indicios de la administración de operaciones. Luego vemos que se catalogan los diferentes logros de la Edad Media. Esto nos dice que no llegó hasta el siglo VIII en Venecia, el imperio mercantil más próspero del Mediterráneo de la Edad Media, que logró su esplendor gracias a las tecnologías introducidas dentro de sus flotas navieras. Entonces vamos a ir a anidar. Tenemos aquí de una forma empírica y que no era tan notable, pero existía allí una administración de operaciones implícita, pero estaba. Ahora bien, cuando ya se empieza a formalizar este concepto y se le da ya un poco más de rigurosidad dentro de ese caos que podía haber en los diferentes elementos de la simple industrialización, pues es en ese siglo VIII, específicamente en Venecia, cuando pues se logra aplicar diferentes elementos tecnológicos a las flotas navieras. Y pues elementos tecnológicos en su momento no es otra cosa que mejoras en la infraestructura y en los materiales que se estaban utilizando en esa flota. Entonces, ven allí pues ya la necesidad de que efectivamente hay que empezar a administrar los diferentes procesos o etapas que se llevan para cumplir la elaboración de un producto o un servicio. Ahora veamos cómo empieza el inicio de esa visión contemporánea. Adam Smith exponía la necesidad de la especialización y es que efectivamente ya nosotros entender que hay una necesidad
principal, que es administrar el conjunto de procesos, pues aún más teníamos que encontrar personas que fuesen especialistas en esas áreas y especialistas en esas áreas que pudiesen entrar en marcha para mejorar toda la operación, porque no una persona podía conocer de todo. Pero tampoco, pues todo se podía abarcar en una sola persona. Entonces es ahí cuando podemos entender que las diferentes áreas del conocimiento tenían que individualizarse, separarse en diferentes elementos y en este caso recursos o talento humano que pudiese aportar para la mejora de los diferentes procesos que se van a generar. Adam Smith también nos habla de que este era expuesto como principio general para lograr el aumento de la productividad. Recuerden que en este caso, ese concepto de productividad engloba tres indicadores como es eficiencia, eficacia y efectividad. Cuando logramos armonizar esos tres indicadores y pues obtener eficiencia, obtener eficacia y obtener efectividad dentro de un elemento, es que podemos decir que entonces ese elemento es productivo. Y si un conjunto de elementos que están dentro de una operación son productivos, pues efectivamente toda esa operación termina siendo productiva. Por lo tanto, empieza a notarse también que es una actividad bastante compleja, pero que de una u otra manera existe una mejoría. Es decir, que lo que estábamos observando en los logros de la Edad Media, pues era mucho mejor con esta propuesta de Adam Smith, en la cual cada persona se dedicaba específicamente a una tarea. Ahora, ¿qué ocurre con la visión contemporánea? En esta visión contemporánea, o a finales del siglo XIX, los estudios sobre métodos y tiempos desarrollados por Taylor dieron lugar al surgimiento formal. Y es aquí en este siglo cuando Taylor empieza a entender que cada persona, además de que tenía una especialización, y no nos referimos a un título como hoy en día que es especialista, sino simplemente conocimiento o mayor conocimiento en un área, que podía ser por experiencia o podía ser por observación, pues era importante que cada uno de ellos lo hiciera de la misma manera, porque al observar nos dábamos cuenta que sí, si bien es cierto, cada persona pues hacía su tarea, pero lo aplicaba de una manera y el otro lo resolvía de otra. A fin de cuentas todos llegaban a al mismo objetivo, pero eso, pues, al hacer su estudio, se da cuenta que no era productivo y era el concepto que traíamos anteriormente, productividad. ¿Y por qué? Porque a lo mejor la persona A duraba más tiempo que la persona B. Los dos llegaban a la misma producto, pero duraba más. Entonces, si lográbamos nosotros aplicar el mismo método en A y en B, los tiempos iban a ser muy similares. Y es de allí también cuando surge entonces el propósito del estudio de tiempos. Entender porque estandarizar una tarea y estudiar el tiempo que tarda realizar diferentes elementos, actividades y operaciones para un proceso y luego llevarlo a un producto era indispensable, porque eso le iba a poder determinar o le iba a poder facilitar calcular la producción que podía tener una empresa. Y de esta manera, pues, mejorar también la planificación de esa producción, poder entonces cuantificar costos, cuantificar recurso humano, cuantificar costos directos e indirectos. Y bueno, todo ese abanico de diferentes indicadores, instrumentos que están dentro de un proceso. Y que ese proceso, pues, también se tenía que ver como un sistema y en este caso, pues tenían esa visión de que puede ser un sistema cerrado, porque no había de otra manera, simplemente tener unas entradas, un conjunto de procesos y se obtenía un producto. Hasta allí llegábamos en este punto. Pero que sí era necesario. Necesitábamos optimizar las entradas, necesitábamos medir y estandarizar procesos y de allí íbamos a obtener entonces un producto terminado. Que si bien es cierto, ese producto terminado pues iba a satisfacer N necesidades. Entonces luego vemos cómo surge ya la administración científica, cuya filosofía se basaba en, o su fundamento era, primero, las leyes científicas gobiernan cuánto puede producir un trabajador por día. Entonces ya empezamos a tratar de darle ciencia a este proceso. ¿Y por qué tenía esto? Porque ya había estudiado métodos y tiempos, entonces yo podía ser capaz de, cuantificando el tiempo, decir el trabajador A produce 10 piezas al día y el trabajador B produce 12 piezas al día.
Eso ya era posible en este momento y eso pues iba dándole mayor rigurosidad a la planificación que yo tenía. Segundo, es función de la gerencia descubrir y utilizar estas leyes en la operación de sistemas productivos. Y es ahí donde también se empiezan a asignar responsabilidades dentro del área de la administración de operaciones, porque no cualquiera podía tocar, medir o estandarizar un proceso. Entonces, ¿a quién le correspondía esa obligación? O le corresponde, porque eso hoy en día también lo manejamos así, pues a, a la gerencia, básicamente, que es la parte estratégica y es la que va entonces a estar pendiente de qué tipos de leyes de operaciones se pueden utilizar dependiendo del sistema productivo. Y por eso es importante que en la última actividad ustedes expliquen de forma teórica, comparativa y crítica cada uno de esos sistemas productivos. Y tercero, vemos entonces que es función del trabajador cumplir los deseos de la gerencia sin cuestionarlos. Aquí sí está un poco o bastante sesgado de nuestra realidad y de nuestros avances a nivel laboral, lo que se manejaba en esa época dentro de la filosofía científica de la administración. Porque aquí veíamos simplemente un rango o una separación muy extensa entre lo que es el gerente y el trabajador. Es decir, el gerente está acá y el trabajador estaba por debajo y allí se tenía que mantener, porque su filosofía era el trabajador tiene que hacer y tiene que cumplir lo que el gerente diga, sin ningún cuestionamiento. Ahora, nos venimos a a la parte crítica. ¿Será que hoy en día se sigue manteniendo ese criterio? Dejamos la interrogante. Muchos pudiesen decir que sí. Hay empresas a lo mejor en las cuales se sigue manteniendo esta filosofía, a pesar que viene por allá desde ese siglo XIX, y habrán otras en las cuales tienen otra visión mucho más amplia. ¿Cuál está mejor? ¿Cuál es mejor? Pues hay que investigar. Y eso es lo que ustedes también hacen dentro de estas áreas y dentro de estas asignaturas, investigar. Y dentro de sus trabajos, investigar para poder llegar a concluir qué es lo que ocurre dentro del elemento y el comportamiento humano y dentro del comportamiento organizacional con todas estas variables de estudio. Lo que sí bien es cierto es que, bueno, a nivel personal y teórico, pues esta tercera función que está aquí no es del todo amigable y adaptable a nuestro contexto. Luego vemos que aparece Henry Ford y su equipo de trabajo, pues iniciaron la construcción de la primera línea de montaje, ¿ok? La misma funcionaba en régimen continuo. La novedad acá fue que todas las piezas y módulos llegaban a las manos de los operarios. ¿Ok? Es decir, que se logró generar un proceso continuo. No existían en ese momento ninguna demora, no existía tampoco lo que eran esos cuellos de botella, que hasta hoy en día existen, ¿no? Dentro de cualquier organización, pero él logró, dentro de sus estudios, demostrar que sí se podía tomar los elementos anteriores para, pues, generar una línea de montaje continuo, en la cual una etapa o un proceso finalizaba e inmediatamente ingresaba al otro. Y el otro proceso, entonces, igualmente finalizaba y se iba o se transportaba al tercer elemento. Y así esas diferentes estaciones o fases eran divididas precisamente por esa gerencia, esos expertos en operaciones, para que pudiese ser mucho más fácil un proceso de ensamblaje, un proceso de transformación de manufactura y llegar entonces a un producto final con la calidad y los requerimientos que se habían planificado desde el inicio. Mientras las innovaciones de Ford llegaban a su apogeo en Estados Unidos, en Japón, un tal Sakichi Toyota se inspira en los legendarios Karakuri. Estos son robots de principios de siglo, de alta complejidad mecánica que movían marionetas. Como resultado, funda su propia empresa dedicada a la construcción de máquinas para el sector textil. Y fíjense que cuando hacemos esta lectura y reflexionamos, nos damos cuenta que hoy en día estamos viviendo situaciones similares, en la cual la competencia de una u otra manera, que debería ser siempre sana, pues está dentro de este proceso de innovación en la administración de operaciones. Porque mientras una persona, como el caso de Ford, hacía, investigaba y planteaba cosas y elementos muy importantes para el aporte en la administración, pues también a la par en Japón estaban haciendo una cosa mucho más avanzada y que a lo mejor no era distinta desde su concepción, pero que sí terminaba dando resultados a lo mejor mejores que lo que se hacía en esta otra área.
y cómo finalmente entonces allí él se dedica es a la construcción de máquinas para el sector textil, porque ya empieza a entender que podíamos aprovechar los diferentes recursos tecnológicos que existían en el momento para crear ciertas máquinas que facilitaran el trabajo del operario, no eliminarlo. En ese momento no se pensaba nunca en que el recurso humano pues no iba a ser indispensable para poner en marcha una empresa, ¿no? Como a lo mejor hoy en día se está viendo con la inteligencia artificial. Más allá de que si estamos o no de acuerdo, pues son visiones que tienen estas nuevas tendencias. Pero en esta época lo que se buscaba era simplemente optimizar los procesos con la creación de máquinas. Ya transitando 1970 y luego de haberse afianzado este modelo productivo, Toyota comenzó a incorporar nuevas técnicas introducidas o inducidas por Deming y Urano en el campo de la gestión de la calidad. ¿Qué pasa en ese año 1970? Pues empiezan a entender que a lo mejor producir en masa y producir, tenía ciertos defectos y que esos defectos ya estaban impactando en la demanda o en el comportamiento de esa demanda y del consumidor, porque ya podían existir quejas, disminución de esas ventas. Entonces surge un concepto de calidad propuesto por Deming y Jurado, en el cual dicen, bueno, primero entendamos qué es la calidad y qué es un criterio de calidad para la persona y también para el producto. Y de allí nos damos cuenta que entonces es indispensable dentro de la administración de operaciones incorporar un departamento, un área y un equipo que se encargue de estudiar la calidad del producto desde toda la complejidad de la empresa y de la gerencia organizacional. Pero es importante empezar a medir y de forma estadística, sobre todo, es decir, cuantificable, qué es lo que está pasando allí a nivel de porcentual, a nivel probabilístico, para entender entonces cuáles eran esas desmotivaciones que tenían los clientes de su producto y poderlas retroinformar, introducirlas en las entradas de ese sistema y entonces, finalmente, pues mejorar un producto. De esta manera, se entiende que entonces las empresas ya dejan de ser sistemas cerrados, que realmente nunca fueron sistemas cerrados, pero la concepción del momento lo planteaba así. Ya aquí esa visión cambia un poco dentro de ese paradigma porque empezamos a darnos cuenta que hay interacción con el entorno y que efectivamente lo que el entorno aplicaba o en lo que el entorno se obtenía, pues eso iba a afectar toda esa línea de producción. Por lo tanto, el sistema se convierte en un sistema abierto. Entonces mantenemos las entradas, el proceso, la salida, pero se agrega una retroinformación. Una retroinformación o retroalimentación que nos permita entonces obtener de las salidas indicadores, revisiones, posturas de calidad, introducir mejoras a las entradas y repetir este proceso para que finalmente podamos obtener las mejores condiciones, ¿no? O condiciones favorables mínimas para comercializar un producto. Eso es lo que se estimaba en este momento. Desde allí, muchas otras empresas de diversos rubros comenzaron a copiar el modelo y lanzar sus propios programas. Uno de los más conocidos es el proyecto Six Sigma de la empresa Motorola. Veamos aquí básicamente un poco más a nivel desde 1900 hasta lo que ha sido la actualidad, pero aquí hay un cierre en el año 2005. Vemos en 1920 cómo se aparecen las líneas de producción de Ford, ¿no? En este caso es una línea de producción continua. Ya en 1950 está el desarrollo del Kanban. 20 años más tarde, ya empiezan a hacer la aplicación del sistema Toyota, pero fuera de Japón. 10 años más tarde, empezamos a tener los primeros estudios del sistema, ¿ok? De todos esos sistemas de producción, empezar a entender que podían haber otras visiones, otras posturas, otras formas de rediseñar la planta industrial, de que deberíamos diagramar o hacer un diagrama de traslados y de transporte o recorridos dentro de las empresas, hacer un diagrama hombre-máquina cuando tenemos nosotros una máquina y un operario, hacer un diagrama de procesos en general. Entonces, todo ese estudio del sistema empieza a surgir desde 1980. Para 1990, ya entonces es cuando vemos que el sector, se empieza a aplicar todos estos elementos en el sector auxiliar
como es la parte de ensamblajes de automóviles. En 1995 ya entonces no se aplica solo en la parte de ensamblaje, sino se empieza a desplegar a otras industrias que tratan de copiar ese modelo y adaptarlo a sus procesos para que en el año 2000 pues se puedan aplicar el Lean, ¿ok? En oficinas y la parte administrativa, el Lean o Lean Manufacturing. Y en el 2005, pues ya estamos viendo este tipo de elementos en la aplicación en las diferentes empresas de servicios y de salud específicamente. ¿Y por qué separamos servicios de salud en este caso? Porque pues estamos conscientes que la salud, además de ser un servicio, es una necesidad básica y una necesidad indispensable en cualquier persona, en cualquier comunidad, en cualquier región. Entonces, eso hace que tengamos que verlas desde ópticas diferentes porque en la salud esa aplicación de procesos de calidad y de sistemas tenía que ser muchísimo más riguroso y con mayor control porque de allí iba a depender no la forma en que iba a obtenerse un producto, sino pues la vida de los seres humanos. Entonces se hace una distinción entre una y otra. Acá hay un pequeño video de cómo se ha dado, cómo fue esa evolución de la administración de operaciones. Lo voy a colocar brevemente para que también vean allí, dentro de estos elementos y de este desarrollo histórico, cómo fue el aporte de los esposos Gilbert hacia el estudio de las manos y hacia el estudio también del método y el tiempo. Ahora, ¿cómo se logró llegar a esta administración de operaciones? Muchas de las innovaciones en administración de operaciones fueron desarrolladas por personas y organizaciones que aparecen a continuación. Primero, Eli Whitney logró introducir en la manufactura los conceptos de estandarización, control de la calidad y la fabricación de productos con base en piezas intercambiables, lo cual representó un incremento en la productividad. Frederick Taylor, conocido como el padre de la administración científica, por otro lado, se enfocó en la planeación y programación de la producción con estudios de tiempos. Vio la administración como una manera de mejorar los métodos de trabajo. Frank Hibret aportó el estudio de movimientos y el concepto de trazabilidad de procesos, creando así hojas de ruta enfocándose en los elementos del trabajo, es decir, los procesos. Por otro lado, Lillian Hibret se centró en un aspecto psicológico, pues estudió la motivación humana y cómo las actitudes de los trabajadores afectaban el resultado final de un proceso. Sus estudios fueron los pilares para la posterior eliminación de los desperdicios. Henry Ford y Shai Sorenso desarrollaron una estrategia para la fabricación tomando en consideración tres aspectos: mano de obra, máquinas, procesos y productos, constituyendo así la línea de ensamble coordinada. Mientras que Alfred Sloan optó por desarrollar estrategias de negocio y de fabricación para administrar empresas y tener así variedad en productos. Walter Shewhart, Edward Deming y Kaoru Ishikawa introdujeron las ideas de mejora continua con un control estadístico y los círculos de calidad. Fue así que Walter proporcionó fundamentos para el muestreo estadístico y Deming e Ishikawa desarrollaron un movimiento conocido como Administración Total de la Calidad. Toyota Motor Company, a su cargo de Taishi Ohno y Shigeo Shingo, comenzaron a introducir conceptos de Ford, que les ayudaron a reconocer lo fundamental en un inventario de producción. Posteriormente, conocido como Sistema de Producción Toyota, logrando reducir los tiempos de setup o aislamiento de máquinas de minutos a segundos. James hizo referencia a la expresión manufactura ligera, la cual no difirió de los conceptos mencionados por Taishi Shingo. Este término nos dice que los conceptos de Toyota se deben adaptar y cambiar según el tipo de fabricación que se realice. Bien, entonces allí lograron observar cómo se aplica este término o este tema de la evolución de la administración de operaciones dentro de un contexto también organizacional. Que si bien es cierto, pues aquí ya podemos empezar a hacer ciertas inferencias sobre lo que cada uno de ellos generó como aporte y que hoy en día, a pesar de que esto fue hace años, pues se sigue aplicando y seguimos mejorando con las diferentes técnicas
de métodos y tiempos, que es como esa columna vertebral de todas las empresas. Ahora vamos entonces a entrar dentro del tema gerencia de operaciones. Estábamos hablando toda esta parte de la administración de operaciones, pero ahora vamos a hablar ya de la parte gerencial, porque la parte de administración de operaciones es mucho más operativa, ¿ok? Mucho más rigurosa desde el proceso de la planta y dentro de la elaboración del producto, de la manufactura. Ya cuando hablamos de la gerencia, empezamos a hablar de la estrategia que vamos a aplicar para que las operaciones surjan de la mejor forma. La descripción general nos habla de que la gestión de operaciones productiva comprende el proceso que involucra el planeamiento, organización, dirección y control de las operaciones productivas con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa con eficiencia, efectividad y, pues, finalmente, productividad. Las operaciones en mención son aquellas cuyos procesos combinan, separan, reparan, trasladan, reforman o transforman de alguna manera recursos con el fin de obtener un producto, sea este un bien físico o un servicio. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿y dónde habrá aplicabilidad de la gerencia de operaciones? Pues efectivamente, en todas las empresas, porque también se tenía ese paradigma o esa idea de que al hablar de operaciones y gerencia de operaciones, pues esto es solo para manufactura. Si no era manufactura, yo no podía aplicar elementos o técnicas de la gerencia de operaciones. Y pues estábamos equivocados, porque que estamos viendo que operación, pues es cualquier proceso en realidad, cualquier proceso. Y dentro de ese cualquier proceso, pues está el bien físico o un servicio. La gerencia de operaciones es el área de la administración de empresa dedicada tanto a la investigación como a la ejecución de todas aquellas acciones tendientes a generar el mayor valor agregado mediante la planificación, organización, ejecución y control de los recursos de producción. Entonces vean ustedes cómo lo primero que nos habla acá también es de investigación. Nosotros para poder proponer un modelo, una estrategia, un elemento, un proceso, tenemos que haber hecho una investigación y por lo tanto aplicar cierta metodología que nos permita a nosotros, pues, planificar, organizar, ejecutar y controlar los diferentes procesos y elementos que va a tener una empresa. Veamos aquí una pequeña diferencia que les dejo sobre bienes y servicios para que podamos estar claros en dónde va a estar esa gerencia de operaciones, en todo. Entonces, ¿por qué? Porque es un bien, son aquellos que pueden ser revendidos, los servicios no se suelen revender, pueden inventariarse, los servicios son difíciles de inventariar, se pueden medir algunos aspectos de su calidad en los servicios, su calidad es difícil de medir, sobre todo porque tiende a ser muy estadístico, entonces es un poco complejo nosotros llegar hacia la mayor certeza, ¿no? Mientras que en el bien, como es tangible, pues yo puedo tocar, observar, medir de forma mucho más sencilla. Y así sucesivamente tienen ustedes los diferentes elementos entre bienes y servicios. Una comparación muy importante que nos va a permitir a nosotros, en principio, entender en dónde estamos, qué tipo de empresa estamos nosotros desarrollando, porque si bien es cierto, la gerencia de operaciones no se aplica igual en una empresa de bienes que en una empresa de servicios, pero es lo primero que yo debo diagnosticar para comprender cómo voy a aplicar la estrategia que deseo, ¿no? Y por último, les dejo aquí entonces un pensamiento de Henry Ford, que lo conversamos hoy, y dice, los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando quitas la vista de tus metas. Es una excelente reflexión y que nos invita, ¿no?, a todos nosotros, pues efectivamente, a estar claros como gerentes de vida y como gerentes personales en nuestras metas, y si nosotros llegamos a quitar en algún momento la visión de esa meta, pues es ahí donde van a ocurrir cosas espantosas, ¿no? O obstáculos. De lo contrario, pues no deberíamos por qué tener ningún obstáculo ni pensar en obstáculos, sino siempre en la mejora del proceso, en la mejora de la estrategia para alcanzar lo que nosotros buscamos. Muchísimas gracias por esta participación en el primer encuentro. Cualquier duda pueden escribirme por el aula o por el grupo de WhatsApp. Nos vemos en una futura oportunidad y muchísimos éxitos para todos.